Gracias, muy buenos días. Efectivamente, hemos venido a hablar del proyecto de presupuestos, pero como la actualidad va cambiando día a día, pues quería comentarles pues un par de cuestiones previas, ¿no?, antes de entrar en materia. En primer lugar, lo referente a la tasa de basura industrial y comercial, que por un error técnico en el cálculo de los parámetros de la ordenanza, pues que nadie advirtió hasta que no se empezaron a practicar las liquidaciones, pues ha producido unos resultados completamente opuestos, ¿no?, a cuál era la intención por parte del equipo de gobierno, que era mantener o incluso reducir en algunos casos lo que venían tributando por esta tasa los pequeños comercios y intentar aflorar las bolsas de fraude que había en esta tasa pues en las grandes industrias y grandes superficies. Bien, pues debido a este error ha sucedido pues casi exactamente lo contrario. De hecho, bueno, pues las grandes superficies y grandes industrias, algunas de ellas pagan incluso menos por el error en el cálculo de los parámetros, y los pequeños comercios en algunos casos pues multiplican la liquidación de esta tasa por 3 e incluso por 4, ¿no? Entonces, bien, pues lo que hemos hecho pues para evitar males mayores es, en primer lugar, a través de Junta de Gobierno, precisamente el pasado viernes, es diferir el calendario de pagos. Estábamos ya en periodo de pago de esta tasa y lo que hemos hecho es trasladarlo entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de este año, de tal forma que nos dé tiempo a llevar a pleno la propuesta de revocación de la ordenanza para 2014 y entraría, en este caso, en el caso de que se aprobase esa revocación, solo sería necesario pues la abstención de uno de los tres grupos de la oposición. Pues en el caso de que se pueda llevar a cabo este acuerdo, se aplicarían las mismas tarifas y los mismos parámetros que en 2013, de tal forma que los recibos por esta tasa serían pues exactamente los mismos que los de 2013. Y de esta forma, bueno, pues vamos a poner remedio a este desaguisado que, por desgracia, nadie ha advertido, es decir, ni los servicios técnicos, tampoco el Gobierno, naturalmente, ni tampoco los grupos de la oposición. Es decir, ha sido un error técnico, evidentemente. Pues no somos especialistas en el cálculo de estas cosas y a veces ocurren estos fallos. Por lo tanto, pues hemos puesto lo que está en nuestra mano para remediarlo, por lo menos de momento, y aprovecho la ocasión, naturalmente, pues para pedir disculpas a todos los que se han visto especialmente afectados pues a la hora de ver el recibo y ver cómo se multiplicaba pues por 2 y a veces por 3, ¿no?, el importe de la tasa que se debe gravar. De tal forma que, resumiendo esta primera cuestión, hemos diferido el calendario de pagos hasta, empezará, como he dicho antes, el 1 de septiembre al 31 de octubre. Tendremos tiempo, espero, para corregir este error a través de un acuerdo de pleno revocando la tasa de 2014, y quienes ya hayan efectuado el pago de la tasa podrán, si así lo estiman conveniente, solicitar la devolución del ingreso a través del Registro General del Ayuntamiento en la Casa del Reloj. Bien, esta es la primera cuestión previa que les quería comentar, y a tal efecto pues se publicará un bando a partir de hoy, en los próximos días, a instalar a publicar en los comercios. Bien, la otra cuestión, todos sabemos, ¿no?, es decir, está de actualidad el caso de los aparcamientos en Getafe. Bien, parece ser, así lo publica pues un periódico digital, politicalocal.es, parece ser que también en Leganés, en la pasada legislatura, hubo adjudicaciones pues a las mismas empresas donde figura como administrador único propietario pues el imputado por parte de la empresa respecto de este caso, ¿no?, pues el propietario de Roble Park. También se produjeron adjudicaciones. Y también hay que señalar, en los procedimientos negociados que tuvieron lugar en el Ayuntamiento de Leganés, pues resulta que las 3 o 4 empresas, 4 ofertas que se presentaban, pertenecían directa o indirectamente pues al mismo propietario, ¿no? Es decir, es un caso pues
entiendo que tiene alguna relación con, o podría tener alguna relación con lo que se está ventilando en Getafe, y creo recordar pues que ya han dimitido 3 ediles del ayuntamiento vecino, entre ellos Pedro Castro, 3 del Partido Socialista y 1 de Izquierda Unida, creo recordar. Bueno, pues aquí también se produjeron adjudicaciones a las mismas empresas propietarias del mismo, quiero decir, que comparten el mismo propietario en lo que podría ser, no me atrevo tampoco a decirlo 100% seguro, pero entiendo que podría ser pues un amaño, ¿no?, en cuanto a la contratación de estos servicios, concretamente a la empresa Roble Park. Entonces, bueno, pues investigaremos un poco más a fondo qué pudiera haber en torno a este asunto y adoptaremos las medidas oportunas. Estas serán, ¿sí? Yo creo que a lo mejor alguna pregunta sobre estas 2 cuestiones previas para luego pasar a los presupuestos. Sí, ¿cuáles serían concretamente los aparcamientos y si el Gobierno, tras el conocimiento de esta información, pues se plantea acudir a los juzgados? Bien, yo creo que de momento es un poco prematuro acudir a los juzgados. Lo cierto, por lo menos por lo que se publica en esta periódico digital que acabo de decir, pues se invitó en una ocasión a 4 empresas y, bueno, pues esas 4 empresas resulta que compartían administrador único o propietario, ¿no? Esto en lo que concierne pues a la gestión. Estoy leyendo porque, vamos, esto prácticamente acaba de salir, es decir, me lo han pasado los compañeros de prensa. Uno de estos contratos es colaboración y asistencia para la recaudación a través de cajeros y máquinas automáticas. Es decir, bueno, pues son las máquinas que hay en los aparcamientos públicos de Ensule, por ejemplo, que una de las adjudicaciones se produjo en Ensule. Y, bueno, pues la fecha de este concurso, por lo que dice esta información, fue del 26 de octubre de 2010, por 47.118 euros, solo 300 euros por debajo del importe máximo de licitación. Ya les digo, acaba de saltar esta noticia y, bueno, pues nos gusta curarnos en salud y, efectivamente, pues hemos tenido ocasión de comprobar que la información es correcta, y investigaremos un poco más a fondo en qué circunstancias se produjeron estas adjudicaciones, porque parece ser que hay más de una. ¿Alguna cuestión más? Sí, sobre la otra cuestión previa, sobre el error técnico en la emisión de los recibos de la tasa de basuras, ¿cuántos afectados hay o cuántos recibos se emiten aproximadamente? Eso lo puede contestar mejor el concejal de Hacienda. El total de recibos de esta tasa son unos 6.200, de los cuales unos 5.200 han sufrido incremento desde pues 1 euro hasta cantidades superiores. Y, bueno, pues el objetivo de la tasa, esta tasa en ejercicios anteriores se calculaba por 3 parámetros. Un parámetro que era la actividad que hacía, otro parámetro era el tamaño del establecimiento y el tercer parámetro era dependiendo de qué actividad evacuaba más basuras o menos. Este último parámetro, que se calculaba a través de los servicios de medio ambiente, a través de los contenedores que hay en las calles, se iba viendo que cada vez que se llamaba a una empresa para revisar cuánta cantidad de metros cúbicos evacuaban, se veía que era menor. Entonces intuimos que ahí podía haber un posible fraude y lo que se decidió hacer es quitar este parámetro, quitar ese parámetro y compensarlo con los otros 2. El error viene que al compensar este parámetro no se hizo por la actividad, es decir, elegir las actividades que más basura están evacuando, y lo que se hizo fue proporcionalmente. Este error no nos dimos cuenta y debo asumir completamente el error y pedir disculpas a los comerciantes industriales de este municipio que han sufrido esto. Y, bueno, una vez que hemos visto un error, lo que hay que hacer es subsanarlo lo antes posible y actuar en consecuencia. Pues si os parece, ya empezamos con la exposición por parte del alcalde del proyecto de presupuestos. Bien, pues cuando un gobierno presenta unos presupuestos, naturalmente, pues tiene que defender que son los únicos posibles o prácticamente los únicos que se podían presentar. Esto, que es un tópico en condiciones normales, pues en las circunstancias actuales deja de ser un tópico para convertirse en una absoluta realidad. Es decir,
Precisamente una de las razones por las que traemos pues un poco más tarde de lo habitual pues a presentar y a aprobar los presupuestos de este ejercicio, estamos a mediados de febrero, ha sido precisamente esa, porque elaborarlos para cumplir con todos los cambios normativos y en las circunstancias financieras en las que se encuentra el ayuntamiento, francamente ha sido arduo. Ha costado mucho trabajo por parte de los servicios técnicos, por parte de las concejalías y especialmente por parte del concejal de Hacienda, pues cuadrar el sudoku de estos presupuestos con unos objetivos muy claros. En primer lugar, mantener todos los servicios públicos que presta el ayuntamiento con el nivel de calidad que se viene prestando y, naturalmente, pues también conservar la plantilla en su estado actual, de tal forma que no nos veamos abocados a situaciones como la del pasado año, que por insuficiencia de presupuestos, ya los prorrogados de 2012, no tuvimos ocasión de poder aprobar los de 2013 porque nos los bloqueó los tres grupos de la oposición. Vamos, quiero decir que en este proyecto de presupuestos están cubiertas todas las contingencias y todas las necesidades que puede tener el ayuntamiento en un ejercicio corriente. Y eso, francamente, pues no ha sido fácil. Por eso pues hemos tardado un poquito más de lo habitual en estos casos, porque además, con los presupuestos, y ahora incidirá sobre ello el concejal de Hacienda, ha habido que elaborar un plan económico financiero. Un plan económico financiero que debía haberse elaborado, esto lo quiero señalar, ya en la pasada legislatura, porque ya era evidente que las cifras que arrojaban, sobre todo los desfases entre ingresos y gastos que arrojaban los presupuestos, mejor dicho, las cifras reales, ¿no?, tanto de obligaciones reconocidas como de derechos reconocidos del ayuntamiento, pues lo que quedaba patente era un gran desequilibrio tanto en la estructura de ingresos como en la estructura de gastos. Ponemos un ejemplo. Vamos a ver, en el año 2009, para ponernos un poco en situación, los ingresos, es decir, los derechos reconocidos del ayuntamiento, es decir, lo que finalmente ingresó el ayuntamiento o estaba en condiciones de ingresar, pues estamos hablando de que eran 173 millones de euros. Sin embargo, las obligaciones reconocidas, es decir, el gasto que realmente se realizó, estaba en torno a los 200 millones de euros, por ser más exactos, 199.863.000. Es decir, ya había un desfase en 2009 entre ingresos y gastos en torno a los 26 millones de euros, que se dice pronto. Bien, en 2010 la situación no mejoraba, quiero decir, el desfase, porque los ingresos cayeron de 173 millones a 151 y los gastos pues cayeron, cierto es, de 199 millones, casi 200 millones, a 171. Pero hay que advertir que la diferencia entre ingresos y gastos seguía siendo de 20 millones de euros. Es decir, heredamos una situación francamente complicada, que solo empezó a corregirse pues a partir del segundo semestre de 2011. Y ahí se pueden ver las cifras totales del ejercicio, donde los derechos reconocidos volvieron a bajar, 143 millones de euros, es decir, partíamos en 2009 de 173 y en 2011 ya estábamos en 143 millones de euros, 30 millones de euros menos. Bien, pues en 2011 ya empezamos a equilibrar ese desfase entre ingresos y gastos. Es decir, si los ingresos fueron 143 millones, los gastos fueron 152. Es decir, ya el desfase en el primer año, en el primer semestre, podríamos decir, de nuestro gobierno, se redujo a 9 millones. Y en 2012, cayendo todavía más los ingresos, estábamos en 2012 en 127 millones de euros, pues logramos reducir el gasto a 119 millones de euros. Es decir, aquí ya por primera vez los ingresos son mayores que los gastos. Es decir, redujimos, es decir, obtuvimos un superávit de prácticamente 9 millones de euros. Y en 2013, por las cifras que tenemos ya de los avances de
de las liquidaciones, vuelven a caer los ingresos. Es decir, recapitulamos. En 2009 eran 173 millones, en 2010 151 millones, en 2011 143 millones, en 2012 127 millones y en 2013 122 millones. Pues bien, seguimos manteniendo ese techo de gasto. En esta ocasión, pues de 119.600 hemos pasado a 121, pero en cualquier caso seguimos dejando los gastos por debajo de los ingresos. Bien, pues toda esta prolijidad de cifras, que dicho así, pues francamente se dice bastante pronto, lo que pone de manifiesto eso es un enorme esfuerzo de ajuste en el gasto y la eficiencia del gasto en el ayuntamiento. Es decir, si en 2009 se gastaban 199 millones de euros, resulta que en 2012 se gastaban 119. Es decir, se gastaban en solamente 3 años 80 millones de euros menos. ¿Cómo puede funcionar un ayuntamiento gastando 80 millones de euros menos? Porque bueno, pues todo el mundo puede ver que se siguen prestando los servicios públicos, se siguen limpiando las calles, se siguen cuidando las zonas verdes, los colegios siguen funcionando, se sigue limpiando las calles, se sigue recogiendo la basura. Pues bueno, esto es una de las principales cuestiones que nosotros explicamos en nuestro programa de gobierno con el que concurrimos a las elecciones. Afirmamos, aunque a algunos entonces les parecía temerario, que se podía gestionar mejor, o por lo menos igual, con muchísimo menos dinero. Afirmamos que en nuestras manos pues un euro de los contribuyentes de Leganés iba a cundir mucho más. Y de hecho, pues si nos fijamos, vuelvo a insistir, en estas cifras, resulta que un euro de los contribuyentes cunde prácticamente el doble en 2012, en 2013 y cundirá prácticamente el doble en 2014 de lo que cundía en 2009 y en 2010. Y yo creo que este es el principal logro de la gestión de este Gobierno, que un ayuntamiento siga funcionando con 80 millones de euros menos y además reduciendo deuda financiera del ayuntamiento. Es decir, la deuda del ayuntamiento exclusivamente, no la consolidada, era de 42 millones de euros cuando entramos y ahora está en torno a los 25 millones y medio. O sea, ha habido también una reducción de 17 millones de euros, pero es más, entramos con un remanente negativo de tesorería de 23 millones de euros y ahora está aproximadamente en 14. Yo creo que esto hay que subrayarlo, principalmente porque es algo que pues, el público, los ciudadanos, difícilmente pueden ver a simple vista. Es decir, lo que ven a simple vista, evidentemente, es que la ciudad sigue funcionando bien y algunos servicios se prestan incluso mejor. Pero lo que desconoce la gran mayoría de los ciudadanos es que todas estas cosas se hacen con 80 millones de euros menos. Y además se hacen bajando los impuestos en algunos casos. En la mayoría, diría yo, porque nada más entrar a gobierno se redujo a través de una bonificación por domiciliación, el 5% en todos los recibos de censo, ¿no? Como pueden ser el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de circulación, principalmente. Y luego, además, también hemos reducido tipos en algunos tributos. Por tanto, manteniendo o incluso reduciendo la presión fiscal a los ciudadanos con 80 millones de euros menos de ingresos, pues resulta que hemos reducido deuda, resulta que hemos equilibrado las cuentas del ayuntamiento y resulta que se siguen prestando los servicios públicos con total normalidad. Y esos son los presupuestos de 2014, justamente con el plan económico financiero que ahora detallará el concejal de Hacienda. Es, sin alardes, sin meternos en aventuras de grandes obras o de grandes gastos, es seguir prestando los servicios públicos con el mismo nivel de calidad y en algunos casos mejor. Lo podrán ver todos los vecinos cuando salgan los nuevos grandes pliegos de mantenimiento de vía pública y
de mantenimiento de zonas verdes que están a punto de ser licitados. Y además, precisamente esta situación ya de saneamiento financiero, a falta de la reducción del remanente negativo de tesorería, nos va a permitir realizar obras de mantenimiento por toda la ciudad, en plazas, en calles, en instalaciones deportivas, como el Manuel Cadenas, que vamos a reformar, se va a arreglar principalmente la cubierta. De todas estas cosas hablará ahora precisamente la concejal de Obras después. Y pues nos va a permitir cumplir por lo menos una parte importante del programa que llevábamos de infraestructuras y de instalaciones. Insisto, sin grandes alardes, sin despilfarros. De lo que se trata es de dar una vuelta en mantenimiento de la ciudad, que ya hacía falta al principio de esta legislatura y que no hemos podido hacer, por lo menos a nuestra satisfacción y a la satisfacción de los vecinos, precisamente por eso, ¿no? Porque previamente había que ajustar las cuentas, había que equilibrar los ingresos y los gastos y además había que cumplir pues con una normativa estatal que precisamente pues ha venido a eso, ¿no? A controlar el gasto, a que no se hagan despilfarros y pues a ajustar siempre los ingresos, o mejor dicho, los gastos a los ingresos. También hay que destacar que esto creo que es bastante importante y que podría haber generado un grave problema a las cuentas del Ayuntamiento, la situación de las empresas públicas del Ayuntamiento de Leganés, particularmente en Sule. Nosotros nos encontramos en Sule en una situación de quiebra técnica, porque en Sule arrojaba una cifra de patrimonio neto negativo. Es decir, eso es precisamente la definición de quiebra, cuando el patrimonio neto es negativo. Había pérdidas acumuladas de más de 15,3 millones de euros al inicio de la legislatura. Pero en 2012 ya en Sule cerró el ejercicio con unos beneficios de más de 28 millones de euros. Y en 2013 el resultado de la empresa pues también va a ser positivo, en torno al 1 millón de euros, que podrían haber sido 10 millones de euros si se hubieran aprobado las liquidaciones en el Consejo de Administración de Ensule de las promociones de la Poza del Agua. Los grupos de la oposición decidieron no aprobarlas y la consecuencia de eso pues es precisamente que debemos reservar en torno a 8 o 9 millones de euros para hacer frente a las contingencias que pudieran derivarse de los litigios que seguramente van a plantear las empresas contratistas para las promociones de la Poza del Agua. En cualquier caso, lo que sí quiero subrayar es que en Sule, que cuando llegamos en junio de 2011 era un problema, un serio problema para la administración del Ayuntamiento, pues se ha convertido en uno de los principales pilares que viene a reforzar la solidez financiera del Ayuntamiento, que es a lo que nos hemos dedicado pues precisamente en estos 2 años y medio, ¿no? A sanear el Ayuntamiento, a ponerlo sobre bases firmes para que pueda crecer sin desequilibrios y para que los vecinos de Leganés no tengan que pagar más impuestos, a la diferencia de lo que ocurre en otros ayuntamientos. Bien, también hay que destacar que en Leganés Gestión de Medios pues ha producido un ahorro en estos 2 últimos ejercicios de aproximadamente 2,6 millones de euros. Es decir, esto también no es tanto el tamaño de Leganés Gestión de Medios comparado con Ensule. Es decir, Leganés Gestión de Medios es una empresa pública muy chiquitita, tiene un presupuesto aproximadamente de unos 500, 600.000 euros y bien, pues precisamente optimizando el gasto, gastando menos en cosas que verdaderamente no hacen falta, pues hemos ahorrado a los vecinos de Leganés 2,6 millones de euros en estos 2 ejercicios y yo creo que eso también es digno de destacar. Así que, en conclusión, pues estos presupuestos de 2014 son, yo siempre lo he dicho, una actualización de los presupuestos de 2012, que fueron los presupuestos del ajuste, por cierto, pues aprobados sin ningún voto en contra en el Pleno del Ayuntamiento, y son esos presupuestos de 2012 ajustados pues a la realidad actual, es decir, a la realidad actual de los ingresos y a la realidad actual de los gastos, sin las estrecheces e insuficiencias que tuvimos pues a principios de año de 2013, no tanto por imprevisión por parte del Gobierno, aunque algún error hubo en la consignación de las partidas, por ejemplo, de suministros de combustibles,
sino que también, pues, debido a la subida del IVA y también a la subida de los precios de la energía. Evidentemente, las partidas estaban muy ajustadas y en 2013 pues, esta circunstancia nos provocó insuficiencias en muchas áreas. También quiero señalar, y con esto ya concluyo, que no tendríamos ninguna necesidad de hacer un plan económico financiero si hubiéramos ingresado las cantidades que estaban previstas para Leganés en la firma o en la adhesión al modelo de gestión del canal. Yo insisto mucho sobre esto, pero es que creo que merece la pena, porque si hubiéramos tenido esos 11,4 millones de euros en metálico y entre 600 o 700.000 euros de beneficios al año, hoy no tendríamos que presentar un plan económico financiero. Y es más, dentro de muy pocos meses vamos a empezar a pagar el agua de riego a razón de unos 600.000 euros al año. Quienes han difundido que con el convenio de 1968 estaba todo gratis per secula seculorum, realmente estaban mal informados o directamente han mentido a los vecinos, porque nosotros ya dijimos en su momento que eso era un escenario irreal. En 2006, el Ayuntamiento de Leganés, cuando era alcalde José Luis Pérez Raez, firmó un convenio con el canal de Isabel II para empezar a utilizar agua de riego reciclada en cuanto estuvieran terminadas las obras del anillo de riego con agua reciclada en la zona sur. Solo falta por terminar el aljibe. En cuanto estén terminadas esas obras, empezaremos a pagar el agua de riego a razón de 600.000 euros al año, por la firma de ese convenio. Bien, no voy yo a criticar ahora la firma de ese convenio por parte de José Luis Pérez Raez, porque entonces tenía una razón de ser que yo creo que era razonable, no valga la redundancia, y era que en épocas de sequía, y entonces pues era época de sequía, hay restricciones de riego, y cuando hay restricciones de riego no se pueden regar las zonas verdes, y si no se riegan las zonas verdes, y si no se riegan los árboles o los arbustos, pues cualquiera puede imaginarse el coste que eso después tiene resembrar los parterres y resembrar pues todos los árboles o arbustos que se hayan secado por falta de agua. Por lo tanto, es decir, yo no creo que estuviera mal firmar ese convenio en 2006, pero lo cierto y verdad es que ese compromiso ya lo hemos adquirido y en cuanto esté terminado ese aljibe, comenzaremos a pagar 600.000 euros de agua al año, sin tener esos 11.400.000 que acabo de decir, más los beneficios de las acciones del canal. De hecho, solo con los beneficios que podríamos obtener de las acciones del canal ya pagaríamos el coste de ese agua de riego reciclada. Bien, pues yo creo que no me queda prácticamente nada más que decir y podemos pasar la palabra al concejal de Hacienda para hablar del plan económico financiero. Muchas gracias. Hablaré del plan económico financiero y daré unas pinceladas de los presupuestos para el año 2014. Es muy repetitivo. De una manera muy complicada en el sentido de que lo primero que tenemos que calcular y tener muy claro es qué ingresos vamos a tener, qué gastos podemos tener y acometer, y entre la diferencia de ingresos y gastos tenemos que tener un superávit. Y además nos obliga a tener un plan económico financiero. La Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria nos obliga a tener y a realizar un plan económico financiero al tener a la existencia de ese remanente negativo de tesorería. Que hemos reducido. Que obviamente de 23 millones a 14, pero claro, hay que reducirlo ya de una vez, nos lo exige la ley. En el año 2011 teníamos, como bien ha dicho el alcalde, 17, esperamos cerrar este año con aproximadamente 14 millones de euros de remanente negativo, pero nos obliga a tenerlo. Tanto es así que este remanente nos obliga, es que el informe de intervención de estos presupuestos, que es favorable, viene condicionado a que a su vez se apruebe el plan económico financiero. En el supuesto de que llevado a pleno este plan económico financiero no fuera aprobado, estos presupuestos no estarían informados favorablemente por intervención.
Además de esto, tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que adaptar a la ley de morosidad y pagar a los proveedores en el plazo que estipula esta ley. El proyecto de Plan Económico Financiero es un proyecto que se va a desarrollar en 4 años, desde el año 2014 hasta el año 2017, y se basa principalmente en obtener más ingresos e intentar gastar menos. ¿Cómo obtener más ingresos? Bueno, hay maneras muy sencillas, como sería subir los impuestos, que va en contra de nuestra filosofía y del ADN del Partido Popular, y lo que intentamos es obtener más ingresos vía un plan integral de inspección fiscal que se va a realizar en el municipio y que se está estudiando desde el área de Hacienda. Tenemos constancia de que existe una bolsa de fraude por los impuestos municipales que será de aproximadamente entre 5 y 7 millones de euros, y nuestro principal objetivo no es subir la presión fiscal al ciudadano, sino que recaudamos lo que tengamos que recaudar, es decir, que todos los ciudadanos, empresas, paguen lo que le corresponde pagar. Una vez que tengamos realizado ese plan integral de inspección fiscal del municipio y obtengamos los resultados que tengamos, el siguiente paso, que ya será a partir del año 2015 y 2016, será aplicar lo que la ley nos obliga, y es ajustar los impuestos. Esperemos y creemos que con la bajada y la reducción del gasto, siendo más eficientes en el gasto, y con el plan de inspección podamos sanear las cuentas sin tener que actuar en este sentido que nos obliga la ley. Y quisiera pasar a los presupuestos directamente. ¿Cómo se han realizado estos presupuestos? Que ha sido complicado, y de ahí el retraso, como bien ha dicho el alcalde. Lo primero que hemos hecho es plantearnos qué ingresos vamos a tener. Es decir, se han analizado los derechos reconocidos de los últimos ejercicios, lo que realmente se estaba ingresando. Es decir, no hemos hecho unos presupuestos pensando primero qué nos vamos a gastar y luego cómo vamos a pagar eso, sino primero vamos a analizar qué estamos recaudando año tras año, y en base a eso hemos hecho los presupuestos. Una vez que sabemos qué ingreso vamos a tener de una manera fiable y exacta, cuantificamos los gastos. Los gastos, en primer lugar, se cuantifican obviamente los gastos de personal, que más o menos en el gasto corriente suponen el 50%, es decir, de cada euro de gasto corriente que tengamos, 50 céntimos van a pagar personal. Y del resto lo que se ha hecho es calcular ya los gastos comprometidos y luego las prioridades y servicios que quiere dar este ayuntamiento, con un objetivo claro, que es destinar todo este dinero que se pueda a las áreas más sociales. Ya tienen aquí el capítulo de ingresos. El total de ingresos presupuestados para el año 2014 son 183 millones de euros. De los que 64 millones de euros corresponden a impuestos directos, en su gran mayoría, y casi el 50% se lo lleva el IBI. Impuestos indirectos, 8,9 millones de euros, que vienen principalmente del Estado. Tasas y otros ingresos, 17 millones de euros. Transferencias corrientes, que es principalmente la participación de los ingresos estatales, suponen 52 millones de euros. Ingresos patrimoniales, que aquí sí quisiera resaltar, ascienden a 2,5. En estos momentos estamos recaudando 1,8 millones de euros en ingresos patrimoniales. Se está estudiando cómo sacar mayor rentabilidad al patrimonio municipal, que nos ayudará a cumplir el plan económico financiero que estamos desarrollando. Enajenaciones de inversiones, que sería la venta de terrenos, no me quiero extender porque la primera teniente de alcalde, Beatriz Tejero, nos explicará ahora el plan de inversiones. Transferencias de capital por 12 millones de euros y variación pasivos financieros, esta partida, que serían 15 millones, que sería, junto con la partida de enajenaciones de inversiones, el dinero que necesitaríamos para hacer las inversiones que explicaremos a continuación. En gastos, remuneraciones de personal, 67,7 millones de euros, supone un 37% del presupuesto total, pero si lo calculamos solo con los gastos corrientes, supone el 50% del gasto corriente, exactamente el 49%. Compra de bienes y servicios, el capítulo 2, que es el día a día de este ayuntamiento. Con esto se pagan todas las contratas y servicios de limpieza, mantenimiento y demás, supondrían 63,9 millones de euros.
Intereses, que son los intereses bancarios, transferencias corrientes que se mantiene, que son las subvenciones a entidades y organismos que colaboran con este ayuntamiento. Inversiones reales, 37 millones de euros, lo explicará ahora, como ya he dicho, Beatriz Tejero. Es la inversión que este equipo de gobierno plantea hacer, siempre que nos dejen, para el año 2014. Y variación de pasivos, que es la amortización de estos préstamos. Si hablamos por concejalías, para que tengan una idea más detallada, no voy a hablar de todas, iré poco a poco. Aparece, en primer lugar, tienen la Alcaldía, Recursos Humanos y Régimen Interior, 19,5 millones. Hay que destacar que estos presupuestos no son comparables por concejalías con lo del año 2012, dado que las concejalías han cambiado de nombre, es decir, hay concejalías que se denominan distinto, por lo tanto las partidas no cuadrarían por concejalías. Pues la de Alcaldía, Recursos Humanos y Régimen Interior asciende notablemente, pero claro, notablemente porque lleva todo el régimen interior y todo capítulo 1 de todos los conserjes y veedores que tenemos en este momento. Por eso ese ascenso que hay. Luego tenemos Hacienda y Patrimonio, 8 millones de euros. En esta concejalía, que es la mía, destacaría que se va a hacer un inventario municipal que no se había hecho. Por ley deberíamos tenerlo hace ya bastantes años y no se ha hecho nunca, y este año lo vamos a hacer. Luego viene la Concejalía de Obras, Mantenimiento e Infraestructuras, que es la segunda concejalía que mayor gasto tiene, principalmente por el tema de inversiones. Urbanismo e Industria, 3 millones de euros. Comercio, Empleo y Mujer, 10.700.000 euros de presupuesto. Destacaría dos partidas, una de 200.000 euros que va destinada a cursos de formación para desempleados. En este año 2014 de la Comunidad de Madrid todavía no hemos recibido cuánto se realizará para estos cursos. Nosotros ya hemos previsto, la concejalía ha previsto ya realizar cursos con el apoyo o no de la Comunidad de Madrid, ya han presupuestado 200.000 euros para estos cursos, y además hay otros 200.000 euros en un proyecto que es impulso al pequeño comercio, que yo creo que está dando muy buenos resultados. Seguridad y festejos, Seguridad Ciudadana y Festejos mantiene todas sus partidas. Deportes y Participación Ciudadana es una partida que se ve afectada, pero que están trabajando duramente, y además este año volveremos a tener grandes actuaciones deportivas en este municipio. Asuntos sociales, quisiera destacar en Asuntos Sociales una partida de 500.000 euros que es ayuda a domicilio para no dependientes. En Nuevas Tecnologías, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, 33,6 millones de euros. Aquí están todos los contratos más importantes de mantenimiento de zonas verdes. En el área de Nuevas Tecnologías se va a hacer una apuesta importante por el tema de las licencias de programas informáticos que tenemos que desarrollar. Es importante que tengamos toda la licencia y los sistemas informáticos al día, que nos ayudará a una mejor gestión. Juventud, Cultura y Junta de Distrito de Zarzaquemada, 13,8 millones de euros. Movilidad, Transportes y la Junta de Distrito de La Fortuna, 1,2 millones de euros. Aquí destacaría también el mantenimiento de la línea 1, que nos está suponiendo un fuerte esfuerzo económico para el mantenimiento de esta línea. Educación y Junta de Distrito de San Nicasio, quisiera destacar los 300.000 euros que este año otra vez tendremos para becas y ayudas a estudio. Y por último, la deuda pública son 5,7 millones de euros, que es el pago a los préstamos que tenemos vivos en estos momentos. En principio, luego al turno de preguntas, si queréis, puedo ampliar más con detalle alguna partida. De los préstamos, yo finalmente destacaría que están prácticamente la mayoría al final de su vida útil como préstamo, y de tal modo que pues lo que estamos haciendo es amortizar capital. Esos 5 millones de euros después de 2014, para el ejercicio 2015, dejarán la deuda municipal pues prácticamente por debajo de los 20 millones de euros. Por lo tanto, pues en 2015 tendremos un ayuntamiento saneado. Perdón, uno de los más, me atrevería a decir, uno de los más saneados de España, con rango de gran ciudad, porque en cuanto se empiece a cumplir el plan económico financiero y generemos esos ingresos por inspección fiscal,
pues el equilibrio de las cuentas va a ser todavía más favorable del que tenemos ahora. Es decir, 20 millones de euros significan apenas un 20%, un 30% del presupuesto de ingresos. Excuso decir que la ratio, a pesar de las condiciones, de que las condiciones de endeudamiento se han endurecido, la ratio máxima que tienen las administraciones para endeudarse respecto de los ingresos corrientes está en torno al 70%, y aquí ni siquiera llegaríamos al 30%. Entonces, bueno, pues esto también creo que es digno de señalar, porque gobierne quien gobierne en 2015, por lo menos al equipo de gobierno del Partido Popular, que yo espero que sigamos gobernando la siguiente legislatura, pero si no fuera así, yo creo que podemos decir alto, claro, y sentirnos muy orgullosos de que 4 años de gobierno del Partido Popular han significado, en las peores circunstancias que ha vivido este municipio, la Comunidad de Madrid y España, es la peor crisis económica desde el año 1959, pues hemos devuelto un municipio, o habríamos devuelto un municipio mucho mejor del que nos hemos encontrado desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de organización administrativa. Pasaré la palabra a Luis Tijero. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo no me voy a extender mucho porque creo que ya casi todos se conocen cuáles son los propósitos de este Gobierno, cuál es nuestro programa electoral y qué es lo que nos falta por acometer. Es un poco un remix de lo que ya preveíamos en el 2012, que era una previsión de obras a 4 años, con lo cual era completamente imposible hacer las obras que contemplaba el capítulo de inversiones en un año. Era una previsión de obras a 4 años. En la Delegación de Obras y en el resto de las delegaciones se ha estado trabajando para poder tener los proyectos preparados y los pliegos preparados para que en el momento que tengamos el dinero, ya sea vía financiación europea de la Comunidad Autónoma de Madrid o vía por crédito bancario, pues se puedan acometer esos proyectos. Yo me gustaría resumir las inversiones de los presupuestos del 2014 en 3 grandes lotes. Uno sería obras para mantenimiento en edificios y en vía pública. Otro serían inversiones para seguridad ciudadana, y como obra más importante, y en contra de lo que cualquier concejal de la oposición puede decir, este equipo de gobierno lo que quiere es acabar la Biblioteca Central a toda costa. Es una cosa que no se puede consentir, tener un edificio prácticamente acabado y cada día que pasa perder más dinero en él. Es imprescindible acabar la Biblioteca Central. Es un proyecto del antiguo equipo de gobierno, pero es un proyecto de los vecinos de Leganés y este equipo de gobierno así lo considera. Por lo cual, estaremos dispuestos a renunciar a cualquier proyecto nuestro siempre que se acabe la Biblioteca Central. Creo que es intolerable que la oposición utilice una obra como la Biblioteca Central para entrar en descrédito del Gobierno y en demás difamaciones. Se ha trabajado desde el principio en que la Biblioteca Central se acabe, es una biblioteca para todos los vecinos y es un proyecto que, si se termina, será un proyecto conjunto del anterior equipo de Gobierno y este equipo de Gobierno. Y ahora, pasando a resumir un poco las obras de mantenimiento, pues sobre todo, tal como venía en el programa electoral, vamos a hacer rehabilitaciones en instalaciones deportivas, como es el Manuel Cadenas, que se hará una rehabilitación casi integral porque hay que rehabilitar la fachada y la cubierta. Está en pésimas condiciones y yo creo que es importante acometer ese proyecto. Haremos la rehabilitación del vestuario del nuevo Carrascal, renovación de pavimentos para distintas instalaciones deportivas, como son la Cantera y Carlos Sastre, un edificio que es nuevo, pero por una mala ejecución, evidentemente, hay que volver a colocar el pavimento. Renovación en césped en campo de fútbol, adaptación de vestuarios y aseos para personas con movilidad reducida en el pabellón Europa. Estos serían dentro de las instalaciones deportivas. Luego, como ya se viene haciendo cada año,
Acometeremos por parte del Ayuntamiento las obras necesarias en los distintos edificios públicos, tanto en centros cívicos como en centros educativos, algo que se está haciendo desde el inicio y como ya saben los datos, este verano se incrementó casi un 280% la inversión en colegios de Leganés. Por otro lado, en mantenimiento de vía pública, sobre todo hay inversión para, por una parte, un proyecto que también venía de la mano del anterior equipo de gobierno, y cuando las cosas están previstas y es algo bueno para la ciudad, pues se continúa, como es la peatonalización de la calle La Luna, algo que está previsto en nuestros presupuestos. Estaría la remodelación interbloques, que son pequeñas actuaciones en zonas entre bloques, y serían pequeñas actuaciones que están previstas ya, pero bueno, no están recogidas aquí, desarrolladas puntualmente. Lo que sí que están son algunas que son de mayor identidad, como son la rehabilitación de la parcela 35 Zarza Sur, saneamiento de la calle San Mateo y San Jorge, rehabilitación de muro en ruinas en la calle Pedroches, rehabilitación de la plaza de los Lagaos, rehabilitación de la Plaza de la Mancha, rehabilitación de la Plaza de San Nicasio, reparaciones y saneamiento en la calle Chile. Son diferentes actuaciones que desde la Delegación de Obras no se pueden acometer porque la intervención municipal dice que son obra de inversiones. Lo digo porque no es un cuadro de inversiones de ladrillo y de hacer grandes edificios, tal y como han querido decir algunos. Estamos, por ejemplo, hablando de rehabilitación del muro en ruinas de la calle Pedroches. Lleva un año con vallas para que la gente no se acerque. Es un muro que está completamente en ruinas y tenemos que acometerlo. No lo podemos hacer desde el capítulo 2 porque no es un mantenimiento. Tengo un informe desfavorable de la intervención en el que dice que es una inversión. Si no se hacen inversiones, algo de lo que ya votaron en contra la oposición, o sea, no estábamos hablando de hacer grandes cosas, votaron en contra de este tipo de cosas. Votaron en contra también, y lo incluimos, de la operación asfalto, de modernización en el alumbrado público, que tenemos que renovar algunas partes. Y, como no, pues sí que registramos pues, el doyo en Leganés Norte, la piscina Solagua, pero insisto, esto es lo primero que vamos a hacer, las obras de mantenimiento. Luego hablaba también de seguridad ciudadana. En seguridad ciudadana vamos a invertir en adquirir vehículos para la Policía Municipal, adquisición de motocicletas para la Policía Municipal y de una grúa. También para las instalaciones, que ya lo hemos nombrado en varias ocasiones, instalaciones para la policía en La Fortuna y en Leganés Norte. Y luego, eso en cuanto a seguridad ciudadana. Y luego repetir la biblioteca central. Yo creo que ya lo demás pues son pequeñas cosas, pues inversiones para un plan de activación comercial, renovación de equipos informáticos, suministro de instrumentos para el nuevo conservatorio de música. En fin, eso ya son pocas cosas, o a lo mejor dotación de mobiliario para el centro abierto y centro de acogida que harán en asuntos sociales. Y, en fin, esto es un resumen, pero es un resumen de inversiones necesarias para esta ciudad. Yo creo que no se me olvida nada más, o sea que... Ponemos en el medio, ahí, micrófono. Sí. Solo una puntualización de a lo que se ha referido el alcalde con la deuda que tiene en el informe de intervención, y leo textualmente: el presupuesto del Ayuntamiento de Leganés examinado cumple el objetivo de deuda por representar al final del ejercicio, el ejercicio se refiere a 2014, un 15,25% de los ingresos. Con lo cual quiere decir que cumplimos sobradamente el límite de gasto. En el caso de que todas las inversiones, el presupuesto saliera adelante y se realizaran todas las inversiones y fuéramos al préstamo que comentaba antes de 15 millones de euros, este porcentaje subiría al 36%, que también estaría dentro de los límites y los parámetros autorizados por el Ministerio. Y por debajo de la ratio de endeudamiento a principio de legislatura. Centramos el micrófono para... Se abre el turno de preguntas, señores. En cuanto al procedimiento, no sé si se llevarán a pleno los presupuestos, entiendo que sí, pero si no salen adelante con los votos de la oposición o con una de estas abstenciones, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Se llevaría a Junta de Gobierno? ¿La ley de grandes ciudades les permite aprobar solamente a Junta de Gobierno?
Bien, está el mecanismo previsto en la disposición adicional 16ª, la nueva disposición adicional 16ª de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Es decir, cuando se esté en situación de presupuestos prorrogados, que es nuestro caso, evidentemente, por lo menos en lo que concierne al ejercicio 2013, y si no se aprueban en pleno, pues se aprueban en Junta de Gobierno y se sigue pues el trámite que se seguiría en pleno de exposición pública, pues se hace a través de Junta de Gobierno y ya se aprueban definitivamente en Junta de Gobierno también. No es lo que a mí más me gustaría, ¿no? Porque, bien, pues los presupuestos, hemos dicho al principio que son los únicos presupuestos que se pueden presentar, por lo menos en su estructura. Siempre se suele ganar, ¿no? En algunas ocasiones, cuando los presupuestos se negocian con los grupos de la oposición, y a veces, bueno, pues hay propuestas interesantes que pues, al Gobierno no se le han ocurrido. Es decir, el Gobierno no tiene el monopolio de la verdad ni es clarividente. Naturalmente, el Gobierno pues tiene que prever todas las contingencias que pueda prever, ¿no?, en el año para el que se aprueban los presupuestos, pero es verdad que los grupos de la oposición, por lo menos en administraciones normales, es decir, donde no haya tanto clima de tensión política como hay aquí, suele ocurrir, y muchas veces ocurre, que los grupos de la oposición pues hacen pues una crítica positiva o detectan pues alguna omisión que se debe corregir. Es decir, pues el trámite de aprobación de los presupuestos está precisamente para eso, ¿no? Y pues a mí me gustaría que alguno de los grupos de la oposición pues quisiera aportar en positivo pues alguna de las cosas, ¿no?, que tengan en su programa o que nosotros pues hayamos obviado y que se pueda incluir sin descuadrar bueno, pues este complicado sudoku. Claro que me gustaría que se pudieran aprobar en pleno. Ahora bien, yo, por lo que he oído o por lo que me han transmitido pues los diversos grupos de la oposición, pues bueno, empezando por el Partido Socialista, pues no ha mostrado ninguna voluntad ni de sentarse a negociar los presupuestos, ni tampoco de presentar propuestas en positivo. Esperemos, ¿no?, que en el plazo que se abre ahora cambien de opinión y quieran aportar algo en positivo a los presupuestos. De Unión por Leganés, yo lo único que he oído de ellos es que, de su portavoz concretamente, es que lo iba a votar en contra a todo, entendiendo que cualquier cosa que pudiera favorecer directa o indirectamente la continuidad de este Gobierno, que es el que han elegido los vecinos, pues al frente de la Administración del Ayuntamiento, pues que le iba a votar en contra. Yo creo que no es un planteamiento afortunado, ¿no?, porque evidentemente, como he dicho antes, el Gobierno no tiene el monopolio de la verdad ni es omnisciente, pero tampoco se equivoca siempre. Alguna cosa habrá que el Gobierno haga bien o que pretenda hacer que sea beneficiosa para los vecinos. Si la votas en contra, pues no estás perjudicando tanto al Gobierno como a los vecinos, ¿no? Bueno, pues parece ser que lo que plantea Unión por Leganés es eso, ¿no?, votar todo en contra, cualquier cosa que pudiera redundar en la continuidad de este Gobierno al frente del Ayuntamiento. Y por parte de Izquierda Unida, bueno, me gustaría conocer alguna propuesta concreta. Yo, por lo que he oído de ellos, es que en estas circunstancias pues no pueden aprobar un presupuesto presentado por el Partido Popular. Bien, pues me gustaría que se concretara un poquito más y que dijeran, pues los tres grupos, ¿no?, qué cosas les parecen bien, qué cosas les parecen mal, qué cosas mejorarían o qué cosas suprimirían. Insisto, dentro del estrecho margen, por eso hemos tardado tanto en elaborar estos presupuestos, dentro del estrecho margen que nos impone la normativa y la situación financiera del Ayuntamiento. Es decir, siempre y cuando no se descuadre el equilibrio de las cuentas, pues estamos abiertos a propuestas en positivo, naturalmente que sí. Yo quisiera preguntar, ¿en cuánto crecen estos presupuestos con los anteriores, que serían los de 2012? Eso lo puede decir mejor el concejal de Hacienda, pero crecer... No, pues es decir, tenemos... ¿Qué previsión de ingresos tenemos?
¿De ingresos? Sí. 183 millones de euros. ¿Lo tienes ahí, no? Bueno, lo que pasa es que esto es por... sí. Estamos hablando de ingresos... Ingresos totales, en el año 2012 pusimos 181 millones de euros, en este año son 183 millones de euros. 2 millones de euros más en ingresos. Principalmente, como dijo el alcalde en su día, los presupuestos que presentamos ahora son una copia y adaptación a los presupuestos de 2012 que no tuvieron ningún voto en contra. Lo que hicimos, como ya he hecho en todo el proceso, es intentar adaptar lo máximo posible a esos presupuestos iniciales. Vamos, hay que hacer una matización, es decir, esos 181 millones de euros, ahí lo que está incluido, naturalmente, pues es el presupuesto dedicado a inversiones, es decir, en todo lo que va a servir para financiar las inversiones afectadas, pues por ejemplo, con venta de terrenos o bien con transferencias de capital. Si nos referimos a lo que es la cifra de gasto, pues gasto corriente en 2012 tuvimos... 137. Lo tenemos aquí. Tuvimos gasto corriente 132 millones de euros en 2012 y tuvimos de ingresos 137. Y nuestra previsión para 2014 va a ser 145 de ingresos y 138 de gastos, siempre generando un superávit que nos exige la ley para ir reduciendo ese remanente negativo de tesorería que arrastramos, insisto, pues derivado de los desfases que hubo en los últimos años de la pasada legislatura, a razón de 20 millones de euros cada uno, pero bueno, todavía arrastramos pues ese remanente negativo, ¿no? Entonces hay que irlo reduciendo, generando superávit presupuestario, es decir, gastando menos y, de acuerdo con el plan económico financiero, ingresando más. El coste del presupuesto consolidado, o sea, lo que serían las empresas públicas, ¿cuántos serían de un SULE más el consolidado para 2014... ¿Es el dato de un SULE? Sí. Lo tengo aquí. En ingresos totales serían 192 millones de euros, bueno, 192.310, y el total de gastos sería 188.048.000. Ya el consolidado, incluyendo Ensure y Leame. ¿Alguna cosa más? Alcalde, respecto a lo mencionado antes de Roblefar, me gustaría saber si los ayuntamientos tienen algún procedimiento para que esto no pase, o sea, para saber si las empresas que son invitadas a un contrato negociado sin publicidad pues pertenecen a diferentes dueños o... Pues esto es tan sencillo como vigilar. Es tan sencillo como hacer una consulta, ¿no? en la página del registro mercantil o en cualquiera de las webs que se dedican precisamente a facilitar información sobre el registro mercantil, pues verificar que los administradores únicos no coincidan o verificar que en el accionariado pues no estén las mismas personas, ¿no? Es decir, tan fácil como eso, ¿no? Porque, bien, pues empresas que puedan prestar este tipo de servicios, no voy a decir que haya infinidad, pero desde luego hay más de 4 en toda España y más de 8 y más de 16 seguramente. ¿Es normal invitar a una empresa que está en Villarrobledo, en Toledo? O sea, no hay ninguna empresa que haga, me refiero al caso de la gestión de cajeros, no hay ninguna empresa en este municipio que pueda realizar esta función. Bueno, vamos a ver, irse a Villarrobledo a buscar una empresa, pues es curioso, ¿no? Cuando menos es curioso. Y bueno, pues todavía es más curioso, yo creo que diría que sospechoso, que de esas 4 empresas pues resulte que el administrador único es el mismo en todas ellas o tiene la mayor parte del capital en todas ellas, ¿no? Entonces, eso se evita pues siendo honesto y limpio en la contratación pública. Es decir, no se pueden aprovechar los negociados con o sin publicidad pues para dar contratos a los amigos. Es decir, eso lo hemos denunciado desde la oposición y naturalmente que en el Gobierno hemos sido muy estrictos con esta cuestión. Yo creo que somos uno de los pocos municipios
que ha publicado, cuando no es obligatorio, por ejemplo, los negociados sin publicidad, se ha puesto en el perfil del contratante del ayuntamiento. Cuando se hace eso, se está demostrando que no hay ninguna intención de darle un contrato a fulano o a mengano por ser fulano o mengano. Aquí lo que hemos perseguido es, si no, no habríamos ahorrado 80 millones de euros a este ayuntamiento. Lo que estamos persiguiendo precisamente es la eficacia en el gasto. Yo creo que eso se puede comprobar de todas nuestras actuaciones en estos 2 años y medio de gobierno. ¿Va a llevar esta cuestión al pleno? Tenemos que investigar un poco más a fondo la naturaleza de esos contratos y pues cómo se gestaron en su momento. Pero, desde luego, aquí alguien va a tener que dar explicaciones, y no solamente José Luis Pérez Ráez, es decir, también el anterior alcalde Rafael Gómez Montoya, ¿no? Porque, por lo que sé, creo que hay contrataciones a estas empresas en las dos legislaturas, tanto a través de Ensule como a través del ayuntamiento propiamente dicho. ¿Hay construcción de aparcamientos en estas concesiones o solamente son de cajeros y cosas? No, en nuestro caso es solamente de gestión de las máquinas recaudadoras. En el caso de Getafe eran adjudicatarios de pliegos de cooperativas, creo recordar. Dos cuestiones quería Sí. plantear. Prevén que este año 2014, por primera vez después de varios años que caen los ingresos, van a aumentar los ingresos municipales en más de 20 millones de euros, si no me he equivocado, de 122 a 145 en el capítulo de ingresos. Tras varios años cayendo, si no he tomado mal nota. Sí, así es. Vamos a ver, en primer lugar, no hay mal que 100 años dure, ¿no? Y yo creo que hemos vivido lo peor de la crisis. Todos los indicadores económicos apuntan todos los indicadores económicos apuntan a una recuperación de la actividad económica, y eso se traduce pues casi inmediatamente en un aumento de los ingresos corrientes pues por los distintos tipos de tributos. Luego, pues como ha explicado el concejal de Hacienda, hay bolsas de fraude o de evasión fiscal de algunos tributos municipales que hay que atacar y que no hemos podido atacar hasta ahora, precisamente por falta de personal técnico cualificado a la hora de montar una buena unidad de inspección fiscal, que lo vamos a hacer pues a partir de este año. Creo recordar que la cifra que ha dado el concejal era en torno a unos 7-8 millones de euros. Entre 5 y 7 millones de euros, estimándolo muy por lo bajo. Es decir, en esto hemos sido francamente prudentes a la hora de estimar ingresos que no son de censo, que no son de padrón. Es decir, es muy fácil calcular, pues, por ejemplo, lo que se va a recaudar de IBI, lo que se va a recaudar de impuesto de circulación o lo que se va a recaudar de tasa de basura industrial. Es decir, porque, bueno, pues eso, digamos que son, como diría el castizo, habas contadas, ¿no? Pero en este tipo de ingresos que no se sabe a ciencia cierta, es decir, pues cuánto fraude fiscal se va a descubrir, pues hemos sido bastante moderados en la estimación. Yo, por ir detallando un poco, como decía, de 137 a 145 millones de euros. En impuestos indirectos hay un aumento de 3 millones de euros de lo que se prevé recaudar. Ten en cuenta que los datos que hemos dicho son año 2012, es decir, que estamos hablando 2 años después. Ha subido el IPC y han subido una serie de cosas, y de impuestos indirectos estamos calculando 3 millones de euros más. De impuestos indirectos, de hecho, la recaudación que calculamos es menor de la que se presupuestó en 2012. En tasas y otros ingresos mantenemos más o menos los mismos ingresos que se preveían, y hay una subida importante de 5 millones de euros, que son las transferencias corrientes, que gran parte es que cada año la participación de los ingresos del Estado varía. Calculamos una en 2012, en 2013 subió y en 2014 vuelve a subir. La diferencia, aunque parece mucha, si calculamos que son 2 periodos impositivos, es menor. Por eso es la diferencia. Y la otra diferencia es ingresos patrimoniales. Se presupuestó inicialmente en el año 2012 1,5 millones. Este año prevemos 2,5 millones, porque hay concesiones que se están sacando y se están calculando de nuevo. Esa es la diferencia principal. Por último, una valoración política. Mencionaba el alcalde, el ayuntamiento en el 2015 posiblemente sea uno de los más saneados de la Comunidad de Madrid. Esto en tiempos de crisis, podríamos resumir, ¿no se les ha ido la mano con las tijeras?
Yo creo que no, porque, insisto, tenemos funcionando los mismos servicios públicos con un nivel de calidad, entiendo que aceptable, y en algunos casos entiendo que mejor, ¿no? Como puede ser pues el caso de las zonas verdes, es decir, de parques y jardines y de limpieza viaria, por poner solo un ejemplo. Es decir, y cuanto esté el pliego de mantenimiento de vía pública, se va a notar todavía mucho más. Entonces, yo creo que no se nos ha ido la mano con los recortes. Lo que hemos tenido que hacer es ajustar una situación de este ayuntamiento, una situación financiera que era insostenible. Es decir, no se podía seguir gastando sistemáticamente 20 millones de euros o 25 millones de euros más de los que se ingresaban. Es decir, pues eso es meter al ayuntamiento en una ruina. Es decir, es exactamente pues lo que hizo precisamente pues el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, en Parla. Es decir, nosotros no queríamos que Leganés se convirtiera en otro Parla. Lo hubiéramos tenido muy fácil si, por ejemplo, en los presupuestos de 2012 pues hubiéramos hecho unos presupuestos continuistas, ¿no? Como los que heredamos de la etapa de Rafael Gómez Montoya. No habríamos tenido ningún problema, porque todas las partidas de gasto estaban sobredimensionadas y todas las partidas de ingreso, por lo menos la gran mayoría, exceptuando los ingresos por tributos de censo o padrón, pues estaban infladas. Es decir, bueno, pues si hubiéramos hecho unos presupuestos continuistas en 2012, nuestra situación financiera no sería tan razonable como es ahora. Y además hay que destacar que los tributos los hemos mantenido, el nivel de presión fiscal, y en algunos casos los hemos reducido. Vuelvo a insistir que en el IBI, como mínimo, los vecinos pagan un 5% menos que en 2011. Y en el impuesto de circulación, evidentemente, no lo hemos subido y, por tanto, pues como mínimo pagan un 5% menos por la bonificación, por domiciliación, quienes lo tengan domiciliado, que son la inmensa mayoría, que en 2011. No hemos reducido ningún servicio público esencial, y menos aún en lo que podría ser más sensible, ¿no? Como en el área de asuntos sociales o de servicios sociales. Ahí, en algunos casos, incluso hemos aumentado presupuesto y hemos creado nuevos servicios, como, por ejemplo, el de comida a domicilio para mayores no dependientes, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran logro, más que se nos ha ido la mano, es un gran logro mantener en pie un ayuntamiento que gastaba 200 millones de euros con solo 120 millones de euros de gasto. Es decir, son 80 millones de euros menos, y eso significa que, como he dicho antes, ¿no?, que un euro de los vecinos de Leganés en nuestras manos cunde prácticamente el doble de lo que cundía con nuestros antecesores. Y por puntualizar una cosita, creo que es de buena gestión ahorrar 2,5 millones de euros en comilonas, en carpas y en pastelitos orientales. Bueno, eso... Si no hubiéramos actuado así, evidentemente que no habríamos ahorrado 80 millones de euros. Entonces, claro, con gastos de esa naturaleza, pues evidentemente que pronto se llega a sobrepasar los ingresos que uno tiene. También quiero recordar que los presupuestos ya fueron entregados a los grupos políticos de la oposición el mismo viernes, a raíz de la aprobación en Junta de Gobierno, y ahora se abre un plazo para que los grupos pues presenten sus iniciativas, creo que es de 15 días, y después de esos 15 días tendrá lugar la comisión plenaria y después el pleno. Así que pues yo confío en que esta vez pues los grupos de la oposición, por lo menos alguno de ellos, quiera sentarse a negociar y presentar propuestas o proyectos en positivo, sin alterar el equilibrio económico-financiero que tanto esfuerzo nos ha costado alcanzar en estos 2 años, pues que han sido probablemente los más duros con los que se haya podido enfrentar no ya este equipo de gobierno, sino cualquier gobierno que haya estado al frente de una administración pública en los últimos años. Francamente, ya pues no voy a hablar de colores políticos, pero quienes hemos tenido que estar al frente de una administración en estos tiempos, yo creo que por regular que se haya hecho, podemos licenciarnos cum laude.
porque la aportación que se ha hecho, por lo menos en este ayuntamiento, ¿no?, en la Administración de la Comunidad de Madrid y también en el Gobierno de España, al equilibrio y a la viabilidad de las administraciones públicas y de España, yo creo que será recordada en los próximos años, pues quizá de forma parecida, ¿no?, a cómo fueron recordados los artífices del plan de estabilización del año 1959, que fue pues precisamente lo que nos metió en el primer mundo. ¿Tenías una pregunta más? Tenía una pregunta más, señor Toquemes. Parece que esta mañana ha habido altercados en la planta de Coca-Cola en Legazpi. Los piquetes al parecer han bloqueado la salida de los camiones de la distribuidora. Me gustaría que confirmase si es posible esos extremos. Y luego, al hilo de ello, Izquierda Unida ha anunciado que en el próximo pleno va a pedir si Legazpi de Coca-Cola funciona con licencia o sin licencia a raíz de unas declaraciones del Partido Socialista de Madrid. Bueno, bien, vamos por partes. En primer lugar, hay que señalar que los conductores de esos camiones no son empleados ni de Coca-Cola ni de Iberian Partners, ¿no?, que es la concesionaria actual de la marca Coca-Cola, ¿no?, para fabricación, embotelladora, etcétera. Estos señores son autónomos y el día que no trabajan, ese día no cobran. Es decir, no se trata de trabajadores en nómina de Coca-Cola o de Iberian Partners, insisto, son autónomos y el día que no trabajan no cobran. Es verdad que se ha producido algún altercado y que ha habido algún pinchazo de neumáticos en la planta distribuidora de Leganés Tecnológico. Pero claro, vuelvo a insistir, es decir, no se puede dejar, no se puede impedir ejercer el derecho al trabajo a un autónomo que es empresario de sí mismo y que el día que trabaja, vuelvo a insistir, no cobra. Es decir, a mí me da la impresión no, es decir, es que es una realidad que se trata de situaciones distintas. De la planta de Fuenlabrada son trabajadores en nómina ahora de Iberian Partners, que tienen pues un conflicto laboral muy serio con Iberian Partners, porque a todos nos ha pillado por sorpresa pues este expediente de regulación de empleo, y también nos ha pillado con sorpresa y decepción pues el cierre de la planta de Fuenlabrada, que era pues una de las más modernas de España y que tampoco tenía mucha antigüedad. Ignoro qué cálculos son los que motivan este cierre y tampoco voy a entrar a juzgar una decisión empresarial. Lo que sí creo es que quizás se podrían haber buscado otras alternativas menos incisivas, ¿no?, en lo que concierne al empleo. En cuanto a la licencia, bueno, es decir, el procedimiento por el que se instaló Casvega en Leganés Tecnológico, hoy Iberian Partners, pues es el marcado en el 161, el artículo 161 de la Ley del Suelo. Es decir, evidentemente desde el Ayuntamiento, cuando se presenta este proyecto, lo que le tenemos que decir obligatoriamente por ley es que, oiga, el emplazamiento es inadecuado porque no hay planeamiento. Pero es que precisamente para eso está el artículo 161 de la Ley del Suelo, para que cuando hay un proyecto de interés, pues el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid pueda decir, bueno, muy bien, no hay planeamiento, pero autorizamos desde el Gobierno regional la instalación pues de esa empresa, como sucedió, por ejemplo, con Inditex también en Alcalá, en Meco, como sucedió con Inditex en Meco. Bien, no tiene una licencia municipal, pero sí tiene una autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para operar. Ahora mismo está operando en pruebas, evidentemente que tendrán que pasar por el trámite de la licencia definitiva de funcionamiento, y en eso están trabajando los técnicos del Ayuntamiento, que tendrán que emitir su dictamen, sin perjuicio, naturalmente, de que la última decisión en este asunto, que fue quien lo inició, pues es de la Comunidad de Madrid. Si no hay más preguntas, gracias a todos. Muchas gracias, buenos días.